Hola, ¿qué tal? Me llamo Levi. Bienvenidos a este nuevo video que les traemos el día de hoy. No olviden suscribirse porque esto nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido. Comencemos. La historia de Mackenzie Phillips. Laura Mackenzie Phillips nació el 10 de noviembre de 1959 en Alexandria, Virginia, en los Estados Unidos. Fue la hija menor de John Phillips, un cantante que se hizo famoso un tiempo después, y de Susan Stewart Adams. Tuvo una infancia muy agitada, al igual que su hermano, 2 años mayor, Jeffrey Phillips, hijo de la misma pareja. Mackenzie nunca tuvo un hogar estable. Sus padres se divorciaron en 1962, después de que su madre descubriera una relación extramatrimonial que John tenía con otra mujer, llamada Michelle, con la que se casó ese mismo año, y con la que tuvo otra hija, Shaina Phillips. Con Michelle formó la banda que lo llevó a la fama, y tras 7 años de relación, en 1969, el hombre se volvió a separar y se casó con una actriz con la que tuvo 2 hijos más, Tamerlane y Bijou Phillips. Nuevamente, el cantante se separó en 1985 y se casó en 1995 con otra artista. Tras la separación de sus padres, la madre de Mackenzie quedó al cuidado de ella y de su hermano Jeffrey, y para cubrir las necesidades del hogar, consiguió un trabajo en el Pentágono. Cuando John y Michelle, su nueva esposa, se hicieron famosos con The Mamas and the Papas, la madre de Mackenzie decidió mudarse a Los Ángeles para que los niños pudieran estar más cerca de su padre. Durante la semana, Mackenzie y su hermano tenían una vida estable. Se quedaban con su madre en un pequeño condominio. Pero los fines de semana, sus vidas eran completamente diferentes. Iban a la mansión de su padre en Bel Air, donde había fiestas salvajes y llenas de drogas. La diferencia entre las vidas de sus padres era enorme. Prácticamente no tenían reglas los fines de semana. Era como si vivieran una doble vida. Desde muy joven, Mackenzie se vio forzada a aceptar el comportamiento descontrolado y las cosas inapropiadas en casa de su padre, pues él no intentaba ocultar a sus hijos sus conductas inadecuadas y, de hecho, los hacía participar. Le enseñó a Mackenzie a armar cigarrillos de marihuana cuando la inocente niña apenas tenía 10 años y se convirtió en la liadora oficial de los adultos en las fiestas. A los 11 años, Mackenzie descubrió el alijo de cocaína que guardaba su padre. Era una niña inocente que quería ser como su padre, así que se llevó una bolsa de polvo blanco y empezó a experimentar con pequeñas cantidades, y con el tiempo aumentó su consumo. Mackenzie asistió a la escuela Highland Hall Waldorf en California, y a los 12 años siguió los pasos de su padre formando una banda musical con 3 de sus compañeros de clases. En una de sus presentaciones fue descubierta por un agente de talentos. Esto le permitió participar en una audición para un papel en la película American Graffiti. Mackenzie consiguió el papel y se fue sola a San Francisco. Cuando el productor recogió a Mackenzie en el aeropuerto, le preguntó dónde estaban sus padres, a lo que ella respondió: «No lo sé, mi madre me acaba de meter en un avión». Mientras duró la película, ella vivió con el productor, que también se convirtió en su tutor legal, y los padres de Mackenzie no tenían ningún problema con esto. Mackenzie tenía 12 años cuando la filmación de American Graffiti comenzó, y tenía 14 cuando la película se estrenó en 1973. A partir de ahí, inició una exitosa carrera como actriz. A los 15 años, consiguió un papel en la serie de televisión One Date at a Time, lo que le dio fama y le generó un buen sueldo, pues se llevaba a casa unos $50,000 cada semana, el equivalente a $240,000 de hoy en día. Era mucho dinero para una chica de 15 años, y entre bastidores había indicios de que el éxito estaba teniendo un impacto negativo en ella. Con mucho dinero y sin límites, la experiencia de Mackenzie con las drogas fue en aumento. A eso se sumaba que la relación con sus padres era difícil, lo que la llevó a sumergirse en un mundo bastante oscuro. Debido al abuso de sustancias, comenzó a llegar tarde a las grabaciones e incluso era incoherente en los ensayos. Las primeras señales de problemas llegaron en noviembre de 1977. Alrededor de su cumpleaños número 18, Mackenzie fue detenida por alteración del orden público. La policía la encontró semiconsciente en West Hollywood con una pajita que contenía una pequeña cantidad de cocaína.
Ella dijo que fue un malentendido, pero recibió 6 meses de libertad condicional y también tuvo que acudir a un psicoterapeuta. Pero incluso después de la detención, su consumo de drogas continuó. El reparto de la serie de televisión no quería trabajar más con ella porque argumentaban que era demasiado difícil, así que los productores advirtieron a Mackenzie de que debía corregir su comportamiento y le ordenaron que se tomara un descanso para reponerse y desintoxicarse. En el año 1978, Mackenzie conoció al productor musical Jeff Sessler, del que se enamoró y con el que se comprometió en 1979. En la víspera de la boda, ese mismo año, apareció el padre de Mackenzie en su habitación de hotel, decidido a detenerla. En lugar de tener una conversación profunda de padre a hija, se drogaron y ella se desmayó en la cama. Cuando Mackenzie volvió en sí, no podía creer lo que estaba pasando. Su padre estaba encima de ella, abusándola sexualmente, aprovechando que estaba drogada. Mackenzie se sintió impotente y abrumada y volvió a perder el conocimiento. Al día siguiente, Mackenzie le dijo a su padre que quería hablar de la violación de la noche anterior, pero su padre, fingiendo desconcierto, respondió que aquello no fue una violación, sino que habían hecho el amor. Mackenzie siguió con sus planes y contrajo nupcias con su prometido. Después del incidente, ella no habló con su padre durante meses porque él no admitía todo lo que hizo mal. Tras reincorporarse al reparto de One Day at a Time, en febrero de 1980, Mackenzie sufrió una recaída y se desmayó en el set. Una vez más, fue despedida. Luego de esto, Mackenzie vio a su padre de vez en cuando, y su problema con las drogas provocó 2 sobredosis casi mortales que la llevaron a rehabilitación y terminó el programa en 1981. Aunque estuvo a punto de morir, Mackenzie estaba demasiado concentrada en las otras cosas estresantes que ocurrían en su vida. Hacía todo lo posible para asegurarse de no sentir ninguna emoción. No recordaba haber sentido miedo por ella misma o miedo a la muerte. Una vez que salió de la rehabilitación, Mackenzie y Jeff se divorciaron y ella empezó a consumir de nuevo. Su vida estaba cayendo en una espiral oscura, pero nadie a su alrededor hizo nada para ayudarla. En 1981, y en vista de su rehabilitación, los productores de One Day at a Time la invitaron de regreso al show. Sin embargo, en 1982, Mackenzie recayó en el consumo y al año siguiente colapsó en el set del programa. Cuando se negó a someterse a una prueba de drogas, fue despedida de nuevo, esta vez definitivamente, por lo que su personaje fue eliminado de la serie, así que no tuvo la opción de volver. Cuando Mackenzie fue despedida, pensó que podría hallar fácilmente otro trabajo, pero no pudo conseguir una audición debido a su reputación. En ese entonces, su padre anunció que tenía una nueva idea, creó una nueva versión de la banda a la que llamó The New Mamas and the Papas, y Mackenzie pidió unirse. Pensó que sería una gran manera de estar con su padre, hacer música y ganar dinero. Empezaron a grabar nuevas canciones y tras 4 meses de ensayos, llegó el momento de su primera actuación. El espectáculo fue un éxito y la nueva banda empezó a hacer giras por todo el país, pero algo oscuro ocurriría entre bastidores durante ese tiempo. Tocaron en cruceros, en ferias estatales y en varios espectáculos en Las Vegas. La apretada agenda y la presión por actuar empujaron a Mackenzie a recaer en la escena de las drogas. Empezaba la noche con amigos y terminaba con un grupo de hombres desconocidos. Cuando la banda empezó a buscar un nuevo guitarrista, Mick Barakan acudió al estudio. Lo contrataron y Mackenzie quedó flechada. Aunque él estaba casado cuando se unió al grupo, eso no impidió que iniciaran una relación. Sin embargo, Mick no sabía lo que estaba pasando entre Mackenzie y su padre. Una noche, después de una actuación, Mackenzie estaba drogada, como la mayoría de las noches de gira. Cuando la banda regresó al hotel, no recordaba exactamente lo que había pasado, pero se despertó en la habitación de su padre con los pantalones abajo. Tenía miedo de saber cómo había llegado allí. Mackenzie quería olvidar esa noche, pero se convirtió en un patrón frecuente. Se despertaba regularmente en la habitación de su padre con los pantalones por los tobillos. Después de cada actuación, Mackenzie iba a la habitación de su padre en busca de pastillas y las noches se volvían borrosas. Ella no sabía por qué seguía volviendo a su habitación. A Mackenzie le repugnaba lo que estaba pasando, pero quería las pastillas. Ella sabía que no era sexo consentido, pero se convirtió en su rutina. Era enfermizo y retorcido, pero las drogas ganaban y su padre no veía ningún problema en lo que hacían.
Mientras tanto, Mackenzie seguía saliendo con Mick y finalmente se casaron en 1986, después de que él abandonó la banda. Pero también empezaron a distanciarse. Él se mudó de su apartamento y Mackenzie se fue a vivir con su amiga Amanda, que también era su traficante de drogas. Mackenzie se enteró de que estaba embarazada, sabía que el padre era Mick y quería tener el bebé. Aunque sabía que estaba mal, el embarazo no le impidió inyectarse cocaína. Iba al médico fingiendo estar enferma solo para robar agujas. Mackenzie sabía que estaba haciendo daño a su hijo, pero no podía parar. Le mentía a todo el mundo. El médico le sugirió a Mackenzie que considerara la adopción, pero ella no quiso. Tras pasar un tiempo en el hospital, dejó de consumir drogas durante el resto de su embarazo. Su padre le consiguió una casa en Nueva York, pero él estaba de gira con su banda, y Mick también estaba fuera con su grupo. Mackenzie estaba sola y se mantuvo fuerte. El 3 de febrero de 1987 dio a luz a su hijo, Shane Barakan. Como Mick y su padre estaban de viaje, su médico dejó que Mackenzie y Shane vivieran con él y su familia. Cuando Mick regresó, se mudaron a su propia casa, no se drogaron y trataron de ser buenos padres. Cuando Shane tenía unos meses, Mackenzie volvió a salir de gira con The New Mamas and the Papas. No tenía fuerza de voluntad y volvió a recaer. Le ocultó las drogas a Mick, que siempre intentaba ayudarla a mantenerse limpia. Él creyó las mentiras de Mackenzie y se hizo cargo de Shane. En 1990, Mackenzie salió nuevamente embarazada. No sabía si el padre era John o su esposo. Su padre le pagó un aborto y ella se prometió a sí misma que nunca más dejaría que John la tocara. En ese momento decidió dejar de hablar con su padre y abandonó la banda. El problema de la mujer con las drogas volvió a intensificarse. Cuando Shane tenía 4 años, Mick estaba en su punto de ruptura con ella y se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Mackenzie llamó al médico que ayudó a su padre a recibir tratamiento años antes y este le buscó un centro de rehabilitación. Estuvo en desintoxicación durante 2 semanas. Después de conseguir finalmente la sobriedad total, en 1991, la pareja siguió junta un tiempo hasta que, finalmente, se divorció en el año 2000. Mackenzie se dio cuenta de que estaba haciendo mucho daño a su hijo porque era lo mismo que ella había sentido de pequeña. En 1999, Mackenzie volvió a la actuación y coprotagonizó con Cara Delicia la serie So Weird de Disney Channel, interpretando a una estrella de rock, y posteriormente apareció en otras películas y series como ER, Without a Trace, Cold Case y Beverly Hills 90210. Alrededor del año 2001, Mackenzie recayó nuevamente. Su padre, John, falleció ese año, víctima de un infarto, en Los Ángeles. La combinación de la muerte de su padre y de analgésicos recetados después de una cirugía supuso un revés. Cuando su médico dejó de darle los récipes para las pastillas, la mujer llamó a su proveedor de drogas. La recaída la llevó a lo que Mackenzie describió luego como la época más oscura de su vida. Fue demasiado difícil parar, tuvo que tocar fondo. En junio de 2005, ella contrajo nupcias por tercera vez. Esta vez el elegido fue el productor Keith Levinson, con el que todavía está casada actualmente. Pero, pese a tener una relación estable, Mackenzie siguió tocando fondo, y este fue realmente su punto más bajo. El 27 de agosto de 2008 debía volar a Nueva York, pero no llegó a subir al avión porque fue detenida por posesión de cocaína. Unos meses después de la detención, Mackenzie se declaró culpable de los cargos y se inscribió en un programa de tratamiento. El juez estipuló que, si completaba los 18 meses, se retirarían los cargos. Y así fue. En esta oportunidad, fue diferente porque ella no recayó como todas las ocasiones anteriores. En total, había entrado y salido de rehabilitación 11 veces y no quería volver. En septiembre de 2009, Mackenzie decidió revelar su oscuro pasado en el libro High on Arrival, por lo que apareció en el programa de Oprah Winfrey para una entrevista. Allí confesó por primera vez en público haber mantenido en su juventud relaciones sexuales con su padre, quien la introdujo en las drogas. En tono autobiográfico relató cómo él abusaba de ella sexualmente mientras ambos estaban bajo los efectos de narcóticos. Durante aquel periodo, el incesto había llegado a ser algo consensuado, pero lo comparó con una forma de síndrome de Estocolmo, en la que llegó a simpatizar con su agresor. También contó cómo su padre le propuso una vez huir a un país en el que se aceptaran esas prácticas, donde la gente no los juzgara por su relación. Pero para Mackenzie,
La relación fue fuente de mucha angustia mental. Afirmó que había pasado décadas intentando reparar el daño que le causó emocionalmente y que solo pudo perdonar finalmente a su padre en su lecho de muerte. Paradójicamente, defendió a su padre como un buen hombre, pese a lo que pasó. Para ella, era una época muy permisiva y un mundo muy rock and rollero en el que prácticamente todo se aceptaba. Pero Michelle, ex esposa de John e integrante de The Mamas and the Papas, rechazó con dureza su historia. Dijo que tenía razones para creer que no era verdad. Sin embargo, su hija China afirmó a un medio que Mackenzie le había confesado la relación incestuosa en el año 1997. Desde que contó su historia, Mackenzie ha intentado dejar atrás su pasado. Sigue trabajando en el mundo del espectáculo, pero también ha dedicado su tiempo a ayudar a otras personas que luchan contra la adicción a las drogas, como ella lo hizo. A partir de 2016, tras la muerte de Susan, su madre, Mackenzie empezó a trabajar en un centro de rehabilitación como consejera de drogas en West Hollywood, California. No es fácil ser hijo de una estrella del rock, pero la historia de Mackenzie Phillips lleva las dificultades a un nuevo y espeluznante nivel. Inducida por su padre, consumía drogas desde los 10 años y después de décadas de oscuridad y de fracasar en su intento de mantenerse sobria, finalmente lo logró, aunque pasó muchos años enfadada porque nunca obtuvo respuestas del accionar de su padre. Finalmente lo perdonó. Mackenzie se dio cuenta de que podía tomar lo que había aprendido en sus años de adicción y ayudar a otros. Como consejera de rehabilitación, ella tiene un enfoque diferente para estimular a otros adictos a salir adelante. Y bien, querida audiencia, este fue el caso del día de hoy. No olviden suscribirse para seguir apoyando al canal. Nos vemos la próxima.